Mi esposa revisó mi celular sin permiso y encontró conversaciones antiguas con mi ex. Ahora dice que nunca podrá volver a confiar en mí. Mi esposa y yo llevamos 8 años juntos, 5 de casados. No somos la pareja perfecta de Instagram, pero hasta hace poco yo hubiera jurado que éramos de las que se sostienen: trabajo estable, rutina normal, discusiones pequeñas por cosas de casa, reconciliaciones rápidas. Planes a mediano plazo. Nada dramático. El drama empezó por una tontería, de esas que parecen insignificantes hasta que te das cuenta de que era la primera ficha del dominó. Esa noche volví tarde porque en el trabajo se cayó un sistema y nos tocó quedarnos a resolver. Llegué con la cabeza llena de pantallas, códigos, llamadas, el típico estrés que te deja sin ganas de hablar. Mi esposa, Sofía, estaba en la sala con una serie pausada y una cara rara, como si estuviera esperando algo. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, dijo, pero lo dijo como cuando alguien quiere que adivines. Me bañé, comí algo y me fui a dormir. Ella tardó más en entrar al cuarto. Lo normal hubiera sido que se metiera a la cama, me diera un beso y ya. Pero esa noche se quedó de pie con el celular en la mano, mirándome como si yo fuera un desconocido. ¿Podemos hablar?, dijo. No era un podemos hablar cariñoso. Era un te voy a leer una sentencia. Me senté en la cama, todavía con sueño. Ella no se sentó. Se quedó parada, con el brillo de la pantalla iluminándole la cara. Hoy revisé tu celular, soltó de golpe. Sentí una punzada de sorpresa y luego una especie de enojo lento, como cuando te empujan en la calle y no sabes si fue accidente o a propósito. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo dejaste desbloqueado. Y, no sé. Me ganó la curiosidad. Quise decirle 1000 cosas, que eso no es curiosidad, que eso es cruzar una línea, que si sentía dudas podía preguntarme. Pero antes de que yo pudiera ordenar una frase, ella levantó el celular. Encontré conversaciones con tu ex. La palabra ex sonó en el cuarto como un vaso rompiéndose. Yo tragué saliva. Conocía el nombre que venía detrás, y con solo pensar en eso me dio vergüenza. Son conversaciones antiguas, dije, casi sin voz. ¿De cuándo son? De antes de casarnos. Algunas del primer año. Y otras, hizo una pausa, otras del segundo. Ahí sentí cómo me bajaba el frío al estómago, porque sí, había mensajes. Y aunque eran viejos, yo sabía exactamente cuáles eran los que le iban a doler. Para dar contexto, antes de Sofía yo tuve una relación larga, de esas que te forman y te rompen. Mi ex, Valeria, fue mi primera relación seria. Terminamos mal, con heridas, con orgullo, con ese no quiero verte nunca más que al final casi nadie cumple. Cuando conocí a Sofía, yo ya estaba fuera de esa historia, al menos eso me repetía. Pero la verdad es más fea, yo estaba fuera, sí, pero todavía con el hábito de volver a mirar hacia atrás cuando me sentía inseguro. Los mensajes con Valeria no eran te extraño, volvamos. No había planes de vernos, no había fotos, no había nada explícito. Eran conversaciones de madrugada, del tipo solo quería saber cómo estás, me acordé de tal cosa, qué loco que ya pasó tanto. De las que parecen inofensivas hasta que alguien las lee desde afuera y entiende lo que tú no quieres admitir, que ese hilo existe por una razón. Sofía empezó a leer en voz alta, y cada frase que salía de su boca sonaba peor que cuando yo la escribí. A veces pienso que contigo era más simple. No sé si estoy haciendo lo correcto. Me asusta equivocarme. Yo me veía a mí mismo en esos mensajes como si fuera otro hombre. Un tipo inseguro, cobarde, que necesitaba una puerta trasera abierta por si acaso. Y la parte más vergonzosa es que yo ni siquiera recordaba haberlos escrito con ese tono, pero estaban ahí. Fechados. Guardados. Sofía, eso fue hace años, dije, tratando de mantener la calma. No tiene nada que ver con ahora. Ella soltó una risa cortita, sin humor. ¿No tiene nada que ver? Me miró como si fuera idiota. Aquí estás diciéndole que te asusta equivocarte cuando ya estabas conmigo. Cuando ya hablábamos de casarnos. Quise explicarle lo que yo mismo me había explicado 1000 veces, que no pasó nada, que fueron mensajes en un momento de ansiedad, que yo no la engañé físicamente. Pero conforme hablaba, me iba dando cuenta de que ese argumento es como decir solo te apuñalé con un cuchillo pequeño. Yo estaba confundido en esa época. Pero elegí estar contigo. Me casé contigo. Elegiste, repitió ella. Qué palabra tan horrible. Como si yo hubiera sido un plan B que funcionó. Esa frase me pegó. Porque yo siempre le dije que ella era lo mejor que me pasó, y lo creo. Pero los mensajes parecían decir otra cosa, parecían decir que yo quería asegurarlo todo, que me daba miedo apostar y perder, que necesitaba sentir que alguien más todavía me quería por si el mundo se me caía. ¿Y por qué los guardaste?
Preguntó, y ahí su voz cambió. Ya no sonaba enojada. Sonaba herida. Si fue tan antiguo, ¿por qué siguen ahí? Me quedé mudo, porque no tenía una respuesta bonita. No los guardé a propósito. Simplemente nunca borré nada. Soy de esos que acumulan chats, fotos, correos. Siempre me pareció algo neutral, como un cajón. Hasta esa noche. No pensé que importara, admití. Importa, dijo ella. Importa porque yo no sabía que esto existía. Importa porque yo he construido una vida contigo pensando que cuando empezamos tú ya habías cerrado esa puerta. Me pidió el celular y lo dejó en la cama, como si quemara. Se sentó por fin, pero lejos de mí, en la orilla. Me miró con los ojos brillosos y vi algo que me asustó, no era solo enojo. Era decepción. ¿Me fuiste infiel?, preguntó. No, dije rápido. Nunca, me frené porque la palabra me salió sola y me di cuenta de la ironía. No te fui infiel. No pasó nada. Fue hablar. Mensajes. Ya. ¿Y eso te parece ya?, me dijo. ¿Te parece poca cosa que le dijeras que no sabías si estabas haciendo lo correcto conmigo? Me pasé las manos por la cara. Me estaba sintiendo atrapado entre dos cosas, mi indignación por la invasión a mi privacidad y mi culpa por lo que ella encontró. Y lo peor es que no podía ponerme en modo víctima, porque aunque ella cruzó una línea, lo que vio la lastimó de verdad. Intenté negociar. Y mira, estoy dispuesto a hablar de esto. A terapia, a lo que quieras. Pero revisar mi celular así, también está mal. Eso encendió algo. Ah, claro. Ahora soy yo la mala, dijo, y se puso de pie otra vez. Yo soy la que arruina todo por revisar, no tú por escribirle a tu ex a escondidas. No es eso, dije. Podemos hablar de las dos cosas. No quiero hablar de las dos cosas, soltó. Quiero saber si alguna vez, aunque sea por un segundo, pensaste en volver con ella mientras estabas conmigo. Me quedé callado demasiado tiempo. Y ese silencio fue mi peor error. Porque la verdad es que sí. Hubo un segundo. Un segundo hace años, después de una pelea tonta con Sofía, cuando yo estaba cansado, inseguro, y Valeria me escribió ¿cómo estás?, y yo sentí ese golpe de nostalgia. No era amor. Era hábito. Era miedo a lo desconocido. Pero existió. Y yo no podía decirle eso sin romper algo. Así que dije lo contrario. No. No lo pensé. Ella me miró fijo, como si estuviera buscando una grieta en mi cara. Luego bajó la mirada al celular, lo tomó otra vez y empezó a deslizar. Entonces explícame esto. Y ahí fue cuando se me heló la sangre. Porque yo vi el gesto, ella no estaba leyendo los mensajes recientes, porque no había recientes. Estaba yéndose más atrás. Mucho más atrás. A una parte de mi vida digital que yo ni recordaba. Y mi cabeza empezó a correr como loca. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué cosas dije? ¿A quién le escribí cuando estaba borracho? ¿Qué tonterías guardé sin pensar? En ese instante, antes de que ella dijera una palabra, mi garganta se cerró. Porque recordé algo puntual, una conversación guardada en un chat archivado, con un nombre que no era Valeria. Un chat de una persona con la que tuve algo antes de Sofía, muy breve, y donde quedaban mensajes vergonzosos, de esos que no son infidelidad, pero sí son el tipo de cosa que una esposa no quiere leer jamás. Y lo peor, yo ni siquiera estaba seguro si esas fechas coincidían con el inicio de mi relación con Sofía, porque al principio salíamos sin título. Ese limbo donde uno cree que todavía tiene margen para ser ambiguo, hasta que el otro descubre que tú lo viviste como libertad y no como compromiso. Sofía levantó la vista, pálida. ¿Quién es Camila?, preguntó. Sentí que el cuarto se me iba hacia abajo. Camila no era mi ex formal. Camila fue una persona con la que salí 2 o 3 veces, antes de Sofía, y con la que quedó un coqueteo colgado. Pero el chat tenía una frase que yo sabía que podía destruirnos si Sofía la leía completa. Sofía empezó a leer, con la voz quebrada. Si las cosas con Sofía se ponen serias, voy a tener que dejar de hablarte, tragó saliva, pero me gusta saber que estás ahí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo abrí la boca para explicar, pero ella siguió. A veces siento que me estoy metiendo en algo que no sé si quiero. Me miró. ¿Qué es esto? Y ahí fue donde todo se partió. Porque ya no era solo Valeria. Ya no era solo una ex. Era un patrón. Era yo dejando puertas entreabiertas para no sentirme solo, para no apostar todo a una sola persona, para protegerme del miedo. Ella dejó el celular en la mesa de noche, como si fuera una prueba en un juicio. No puedo creer que me casé con alguien que no estaba seguro de mí, dijo, y se le quebró la voz al final. Yo estaba segura de ti. Yo te defendí, yo te puse por encima de todo, yo. Se tapó la boca con la mano y se quedó mirando la pared, como si no supiera dónde poner la mirada. Yo me acerqué, despacio, y ella se apartó. No me toques, dijo. En ese momento entendí que el problema ya no era que encontraste, sino quién soy para ti ahora. Un hombre que ella creía conocer, de pronto se le volvió extraño.
Me senté en el borde de la cama y traté de hablar con la mayor honestidad que pude sin destruirla más. Sofía, yo era un idiota. En serio. Yo estaba inseguro, venía de una relación mala, tenía miedo. Pero eso no significa que no te amara. Solo significa que yo no sabía amar bien. ¿Y ahora sí sabes? Me soltó. ¿Ahora sí soy suficiente? No supe qué contestar, porque cualquier cosa sonaba a discurso. La madrugada se hizo eterna. Hablamos a ratos, nos callamos a ratos. Ella me preguntó si borré cosas alguna vez. Le dije que no. Me preguntó si seguía hablando con alguna de ellas. Le dije que no, que hace años no. Me preguntó por qué no le conté. Le dije la verdad, porque me daba vergüenza y porque pensé que no importaba. Y entonces dijo algo que me dejó clavado. Si no importaba, ¿por qué lo escondiste? Porque sí, lo escondí. No activamente, no con contraseña, no con trucos. Pero lo escondí en el sentido más simple, no lo compartí. No fui transparente. Dejé que ella creyera que mi pasado estaba ordenado cuando en realidad estaba guardado en un cajón lleno de polvo. Al día siguiente ella se fue a casa de su hermana. Me dejó un mensaje corto, necesito espacio. No me llames. Yo obedecí, aunque me costó. Esa semana fue horrible. Trabajé como zombie. Comí poco. Dormí peor. Y en mi cabeza se repetía la misma escena, ella leyendo, su cara cambiando, su forma de mirarme. Intenté hacer algo útil, escribí todo lo que recordaba de esa época, para no seguir en el no me acuerdo. Quería poder decirle la verdad completa. Quería mirarla a los ojos y no sonar como un tipo que solo se defiende. El quinto día, Sofía aceptó verme en una cafetería cerca de casa. Llegó con ojeras, el pelo recogido de cualquier manera. No era mi esposa arreglada para salir, era una mujer agotada. No sé qué hacer, me dijo apenas se sentó. Porque una parte de mí piensa que esto fue hace años y que no me engañaste. Y otra parte de mí siente que todo lo que construimos se basó en una mentira. Yo asentí. No tenía derecho a discutirle esa sensación. Le propuse terapia de pareja. Le propuse abrir todo, contraseñas, redes, lo que quisiera. Le propuse borrar esos chats. Le propuse escribirle a Valeria y a Camila para cortar cualquier cosa de raíz, incluso si ya estaba muerta. Sofía me miró con una mezcla rara de tristeza y rabia. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo. Que ahora no sé si esas propuestas son por amor o por miedo a perderme. No supe qué decirle, porque era una pregunta justa. Y porque yo mismo estaba tratando de separar el amor del miedo. Antes de irse, me dejó una frase que me hizo sentir el peso real de todo. No puedo competir con fantasmas. Volví a casa y me senté en el piso de la sala, con el celular en la mano, viendo esos chats como si fueran una versión vieja y asquerosa de mí. Podía borrarlo todo en 2 minutos. Podía limpiar el rastro. Podía solucionar el problema superficial. Pero también podía hacer lo que nunca hice, enfrentar el porqué. Esa noche le escribí un mensaje largo a Sofía, sin justificarme, sin culparla por revisar, sin el pero. Le dije que sí, que fui inseguro. Que sí, que dejé puertas abiertas. Que no fue porque ella no fuera suficiente, sino porque yo no estaba bien. Que no hubo encuentros, ni planes, ni traición física, pero que entendía por qué se sentía traicionada igual. Le dije que si quería irse, lo entendería. Y que si quería intentar reconstruir, yo estaba dispuesto a hacer el trabajo incómodo, no solo el fácil. Pasaron horas sin respuesta. Luego, cerca de medianoche, me llegó un ok. Solo eso, ok. No supe si era un ok, lo leí, o un ok, intentemos, o un ok, se acabó. Y aquí es donde estoy ahora, escribiendo esto porque honestamente no sé si soy el villano total o si esto es una tragedia armada por 2 errores distintos, el mío, por haber sido un imbécil emocional hace años, y el de ella. Por cruzar mi privacidad en el presente. Hay gente que me dice si no hiciste nada, no es para tanto. Hay gente que me dice eso ya es infidelidad emocional. Y otros me dicen el que busca encuentra, ella se lo ganó. Lo único que sé es que hoy mi esposa me mira como si fuera un extraño, y yo no sé si el extraño soy yo de ahora, o el de esos chats antiguos. Mañana Sofía dijo que va a venir a casa a hablar en serio. No sé si eso significa que vamos a empezar terapia, o si significa que viene por sus cosas. Lo que sí sé es que hay algo más que no le conté todavía, no porque quiera ocultarlo, sino porque no sé si decirlo la va a terminar de romper. Cuando estaba revisando esos mensajes, ella no solo encontró el chat con Valeria y el de Camila. Encontró una nota guardada en mi celular, escrita el mismo mes en que le pedí matrimonio. Y en esa nota, había una frase que yo escribí para mí mismo, como un recordatorio, como una confesión privada. Una frase que, si ella la leyó completa, puede explicar por qué ahora dice que nunca podrá volver a confiar en mí. Actualización. Ayer vino a casa. No trajo maletas ni cajas, pero tampoco vino con esa mirada suave que yo conozco. Entró como si estuviera visitando un departamento que ya no siente suyo. Se sentó en la misma silla donde una semana antes habíamos armado la cuna de nuestro sobrino cuando nos la prestaron por si algún día. No hubo abrazos.
No hubo reproches al principio. Solo silencio. Leí la nota, dijo al fin. Sentí que me bajaba la presión. Esa maldita nota. La había escrito el mismo mes en que compré el anillo. Era una nota privada, de esas que uno redacta para vaciar la cabeza. No estaba pensada para nadie más. Pero ahí estaba, guardada. Léela en voz alta, me pidió. No discutí. Tomé el celular. Busqué la nota. Y la leí. Me da miedo casarme sin estar 100% seguro. Me da miedo perder libertad. Me da miedo equivocarme otra vez. Pero también sé que si dejo que el miedo decida, voy a perder algo que sí quiero. No sé si el amor se siente como certeza absoluta o como elegir todos los días a pesar de las dudas. Cuando terminé, el silencio pesó más que antes. Sofía no lloró. Y eso fue peor. ¿Ves? Dijo con calma. Ni siquiera cuando me pediste matrimonio estaba seguro. Respiré hondo. Esta vez no intenté suavizarlo. No estaba seguro de mí, respondí. No de ti. Ella negó con la cabeza. Eso es lo mismo para mí. Yo necesitaba que el hombre que me pedía casarme conmigo estuviera convencido. No trabajando sus miedos. Ahí entendí algo que durante días me había negado a aceptar, no se trataba solo de los chats. No se trataba solo de la privacidad. Se trataba de la narrativa que ella construyó de nosotros. En su historia, yo era el hombre que cerró su pasado y la eligió sin sombras. Y ahora descubría que había habido dudas, zonas grises, inseguridades que nunca le compartí. Si me hubieras dicho eso en ese momento, continuó, quizá me habría asustado. Pero al menos habría sido real. Me senté frente a ella. Tenía miedo de que, si te mostraba mis dudas, te fueras. ¿Y ahora? Preguntó. No supe qué decir. Porque ahora estaba exactamente en ese escenario. Entonces hizo algo que no esperaba. Sacó su propio celular y lo puso sobre la mesa, frente a mí. Yo también tengo que decir algo. La miré, confundido. Cuando revisé tu celular, no fue solo curiosidad. Sentí que algo cambiaba en el aire. Hace 3 meses me escribió alguien, dijo. Mi estómago se tensó. ¿Quién? Un compañero nuevo del hospital. Sofía es enfermera. Siempre me hablaba de su trabajo, de pacientes difíciles, de turnos eternos. Nunca mencionó nada extraño. Empezamos hablando normal, continuó. Turnos, quejas, cosas del trabajo. Después empezó a preguntarme más de ti. De nosotros. Yo me quejé un par de veces, cosas tontas. Que estabas distante. Que trabajabas mucho. Nada grave. Me quedé en silencio, tratando de no interrumpir. Un día me dijo que si alguna vez necesitaba despejar la cabeza, él estaba ahí. Y no lo bloqueé. No lo frené en seco. Me gustó sentir que alguien me veía. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Pasó algo? Pregunté. No, dijo firme. No salí con él. No lo toqué. Pero sí pensé en cómo sería. Y eso me dio miedo. Se me mezclaron la rabia y la ironía. ¿Y entonces revisaste mi celular buscando qué? ¿Justificación? Ella sostuvo mi mirada. Buscando una razón para no sentirme culpable. La confesión me dejó sin palabras. Cuando encontré los mensajes con tu ex, siguió, fue como si el universo me dijera, ¿ves? No eres la única que duda. Pero luego encontré lo de Camila. Y la nota. Y ya no se trataba de compararnos. Se trataba de que nunca hablamos de esto. La habitación se llenó de algo extraño, no era alivio, pero tampoco era solo dolor. Era una verdad cruda sobre la mesa. Yo no quería engañarte, dijo. Pero me di cuenta de que tampoco estaba siendo completamente honesta conmigo. Me estaba preguntando cosas. Y en vez de decírtelo, preferí espiarte. Me llevé las manos al rostro. Durante días me había visto como el acusado principal. Y ahora la historia era más compleja. Entonces, ¿qué somos? Pregunté. Sofía tardó en responder. Somos 2 personas que se casaron creyendo que el amor elimina las dudas. Y cuando las dudas aparecieron, las escondimos. Eso dolió porque era cierto. Nos quedamos hablando horas. Por primera vez, sin intentar ganar. Le conté que sí, que hubo momentos en que pensé y si me estoy equivocando, pero que siempre elegí quedarme. Que nunca busqué un plan alternativo real. Que mis mensajes eran más nostalgia y ego que intención de volver. Ella me dijo que su compañero la invitó a tomar algo 2 veces y que ella dijo que no. Que se sintió tentada no por él, sino por la sensación de ser deseada sin historia previa. Creo que ambos queríamos sentir que todavía podíamos elegir, dijo. Esa frase me atravesó. Porque eso era exactamente lo que yo había hecho años atrás, dejar puertas entreabiertas para sentir que todavía tenía opciones, que no estaba atrapado. Y ahora, irónicamente, el matrimonio nos estaba enfrentando a la misma pregunta, pero desde el otro lado, ¿seguimos eligiéndonos cuando ya no hay fantasmas idealizados, solo realidad? En algún punto de la conversación, le pregunté lo que más me aterraba. ¿Quieres divorciarte? Sofía no respondió de inmediato.
Caminó por la sala. Miró las fotos en la pared. Nuestra boda. El viaje a la playa. La Navidad pasada. Quería venir hoy a decirte que sí, admitió. Venía decidida. Pensaba que la nota era la prueba final de que yo fui la que creyó más. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Y ahora? Me miró distinto. No con dulzura. Con claridad. Ahora creo que ninguno creyó más. Solo creímos diferente. Se sentó otra vez frente a mí. Si seguimos, no va a ser bajo la idea de que somos perfectos o que el otro nunca dudó. Va a ser sabiendo que dudamos, que tenemos miedo, y que aún así decidimos quedarnos. Pero necesito saber algo. ¿Qué? Si mañana aparece alguien que te hace sentir esa nostalgia otra vez, ¿vas a esconderlo o me lo vas a decir? La pregunta era simple y brutal. Te lo diría, respondí. Aunque me dé vergüenza. Porque esconderlo casi nos cuesta todo. Ella asintió. Yo también tengo que cortar lo mío. No porque haya pasado algo, sino porque ya entendí por qué me sentí tentada. Y eso es algo que tengo que trabajar contigo, no con un extraño. Hubo un silencio largo. No romántico. Real. Entonces hizo algo que jamás esperé. Quiero que borres los chats, dijo. No para fingir que no existieron, sino para que dejen de ocupar espacio. Tomé el celular. Abrí las conversaciones con Valeria y Camila. Las miré una última vez. No sentí amor. No sentí nostalgia. Sentí distancia. Como leer un diario de alguien que ya no eres. Las borré. Después ella tomó su celular, buscó el contacto de su compañero, y lo bloqueó frente a mí. No fue un gesto teatral. Fue sencillo. Decidido. Nos quedamos ahí, mirándonos. No hubo música de fondo. No hubo abrazo inmediato. Solo un entendimiento incómodo. El amor no nos había protegido de las dudas, solo nos había dado un lugar al cual volver después de atravesarlas. No sé si volveré a confiar igual, dijo al final. Pero quiero intentarlo. Y por primera vez desde que todo explotó, sentí algo parecido a esperanza. No la esperanza ingenua de ya pasó. Sino la esperanza adulta de va a costar, pero es real. Esa noche no dormimos abrazados. Dormimos cansados. Pero en la misma cama. Hoy desperté antes que ella. La vi dormir y pensé en la frase de la nota, no sé si el amor se siente como certeza absoluta o como elegir todos los días a pesar de las dudas. Creo que por fin entendí la respuesta. No es certeza. Es elección. Y el final inesperado no fue que nos separáramos ni que descubriéramos una traición más grande. Fue descubrir que el verdadero problema no eran los fantasmas del pasado, sino el miedo a admitir que incluso en un matrimonio feliz, a veces uno duda. Y que confiar no es creer que el otro jamás vacilará. Es saber que, cuando vacile, volverá.